tardes a todas y todas del programa Frente a Frente. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela, sobre los últimos acontecimientos de Venezuela. Pero antes queríamos tener un recuerdo para Santiago Maldonado, el activista que ha aparecido muerto ahí en el río Chubut. Nuestra solidaridad con toda la lucha del pueblo mapuche y además con toda la familia. Hoy la consigna de aparición con vida y castigo a los culpables va a ser castigo a los culpables hasta encontrarlos y condenarlos. En ese sentido, estamos de acuerdo con lo que plantea la familia. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Venezuela ha sufrido en la última etapa un ataque virulento de la extrema derecha, sobre todo apoyada por Estados Unidos y desde Colombia, por los paramilitares y por las bases de Estados Unidos y ahora de la OTAN. Bandas terroristas se ocuparon calles, atacaron centros de salud, guarderías y centros de abastecimiento de alimentos. La policía detenía a los culpables, pero los jueces los dejaban en libertad. La agudización de este proceso, de este enfrentamiento, culminó, por un lado, con el llamado a la Asamblea Constituyente que hizo el gobierno de Maduro y, por otro lado, una especie de referéndum que quiso hacer la derecha y de lo cual hoy nos va a hablar el cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela, Ricardo Capedia. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, después de este proceso de acoso de la ultraderecha, de acoso de Estados Unidos, Maduro toma la decisión de convocar a una asamblea constituyente. Bueno, el llamado a una asamblea constituyente, pues lo que ha ocasionado es que se calme la situación, más no es que cese el acoso. El acoso continúa, ¿no? Porque el plan es tumbar el gobierno en Venezuela, apropiarse del poder. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria está contemplada en el artículo 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y está contemplado de que el presidente puede convocar en Consejo de Ministros puede convocar a una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente que se convocó es una asamblea constituyente bien amplia y que tiene, primero hay que elegir, se debió elegir y se eligieron de hecho todos los constituyentistas, que fueron 545 constituyentistas. Y esos constituyentistas vienen de varios sectores. Uno, los primeros que en cada estado, en cada municipio, pues tendrá un representante, ¿no? Y de ahí, más dos por el municipio capital. Eso representarían una cantidad de 300 y tantos constituyentistas. Pero es que después, en el ámbito sectorial, tendríamos que se eligieron 8 del sector indígena, 24 estudiantes, 8 campesinos y pescadores, 5 empresarios, 5 personas con discapacidad, 28 pensionados, 24 de los consejos comunales y 79 trabajadores. Eso da 545 constituyentistas. O sea que están representados todos los sectores de la población. Se podría decir que esto es un pacto social de la población con el gobierno, que convoca a eso para impulsar este proceso revolucionario en Venezuela. Cualquiera pudiera decir, bueno, pero eso lo pueden hacer en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene 165 diputados. Aquí hay más representación, son 545 diputados, llamémosle así, constituyentistas, que están debatiendo
una cantidad de puntos que son importantes para dar el debate del problema que está en el país. Ya el comandante, presidente y eterno comandante Hugo Chávez convocó a una constituyente en el año 98, en el 99. El 98 fueron las elecciones, ganó. Y el 99 fue. Vale. Y ahí se establecieron las bases, pues, para la construcción de la Quinta República. Pero bueno, esto es muy cambiante, sobre todo a medida que va pasando el tiempo, cambia. La Constitución no puede ser algo que sea inmóvil. La Constitución es algo móvil y que el tiempo como los tiempos van funcionando, pues, y las comunicaciones son más virulentas, pues yo creo que las constituciones hay que irlas movilizando. ¿Cuánta gente participó en esta constituyente? ¿Participó en qué? En elecciones. En elecciones. Participaron más de 8 millones de votantes. O sea que esto es una forma de refrendar al gobierno de Maduro, porque la consulta popular que el 6 de julio llamó la derecha, donde planteaba que había que rechazar la Asamblea Constituyente y además llamaba al ejército a apoyar a la Asamblea Nacional contra el gobierno de Maduro, que eso es sedición. Ahí como muchos fueron 3 millones de votos. Sedición. 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 Ese es un tema interesante. Trataremos en otro programa. No, es que llamar claro. al ejército a que apoye a un organismo por otro que está por encima que la Asamblea Constituyente, eso es sedición. Es que tenemos una oposición sediciosa, completamente sediciosa. Fíjese que lo que sucedió el 16 de julio, que fue una convocatoria de la oposición a un referéndum para que no se convocara la constituyente. Fue ilegal, no fue convocado sino por ellos mismos, ¿no? Sin ningún tipo de censo electoral. De hecho, fuera de Venezuela votaron, y votaron, bueno, votaron todos, y hay demostraciones que había gente que votaba doble o triple, fotos de personas que iban a un sitio, a otro y votaban, ¿no? Además, después multiplicaron los votos porque eran 3 preguntas que ellos hacían. Y entonces los votos que ellos contabilizaron, a su manera, además los multiplicaron por 3, ¿no? Entonces, esa cantidad de votos no es válida. O sea, en Venezuela, desde la nueva Constitución del 99, existen 5 poderes. Y uno de los poderes es el poder electoral, que es el que tiene competencias, es el único que tiene competencias para llamar a elecciones. Y se basa en una ley electoral. Y él es el que lleva el padrón electoral. O sea, en Venezuela el presidente no convoca unas elecciones, no anticipa unas elecciones. Quien convoca las elecciones es el poder electoral. Puede proponer, por ejemplo, la Constitución la puede proponer el presidente, se la propone al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral revisa la pertinencia legal que tenga y las convoca. Y la convoca y pone cuáles son los parámetros para hacerlas, ¿no? Estas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente fueron coordinadas por el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral. O sea que el gobierno, usando un artículo de la Constitución, exacto, es decir, le propuso al poder electoral, al Consejo Nacional Electoral, los poderes que convoque a esta Asamblea Constituyente. Exactamente. O sea que todo dentro de la legalidad y del funcionamiento de la Constitución venezolana. Exactamente. Yo quiero aclarar algo, porque es que se ha dicho por ahí que Chávez había convocado primero un referéndum a ver si el pueblo quería una constituyente. Bueno, eso lo hizo Chávez en ese momento porque la constitución que había en ese momento
La Cuarta República. Sí, no contemplaba los referéndums. Entonces le solicitó primero al pueblo, el pueblo dijo que sí, y él después convocó a la Asamblea Constituyente para generar la nueva Constitución. Ahora, hay un artículo en esa nueva Constitución que permite que el presidente, no solo el presidente, pueden hacerlo pues, los consejos municipales con un porcentaje, creo que es el 15%, también puede convocarlo, los consejos municipales de todo el país. El pueblo, con el 15% de firmas, también los puede convocar. Eso en un artículo de la Constitución. Ahora, lo que esta Asamblea Constituyente, las resoluciones que tenga de modificación de artículos, y lo debe someter y lo va a someter a un referéndum. O sea que no es solamente que los 545 constituyentistas van a decidir, porque la Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria, está por encima de todos los poderes ahora. Sí. Bueno, lo que ellos decidan, lo tienen que someter a un referéndum y votarlo el pueblo. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento de la Asamblea? La Asamblea funciona como un parlamento, funciona por mesas, por sectores. Por temas. Por temas, por grandes temas. Pero esos temas se van a discutir también. Acuérdate que los constituyentistas no son representantes de nadie, son voceros de los ciudadanos. Entonces ellos van ahí, discuten y llevan el tema a su comunidad, por donde fueron electos. Y ahí se debate ese articulado y vuelve nuevamente a discutirse dentro del seno de la Asamblea Constituyente. Y se dan todas las discusiones que hayan que dar. Se agota la discusión hasta que sale el articulado como tiene que salir. Pero ya ese es un artículo apropiado por los ciudadanos, apropiado por el pueblo, porque fue discutido en el mismo pueblo, en el seno del pueblo, en el seno del sector. Si hay un artículo que tenga que ver con las personas con discapacidad, pues ese sector de los discapacitados que están representados aquí con 5 constituyentistas más los demás, ellos irán a sus comunidades, debatirán ese articulado y ahí lo aprobarán. ¿De quién es ese artículo? De las personas con discapacidad. De las personas con discapacidad. No es un artículo que impuso pues, el presidente del gobierno o que impusieron los ministros hacia las personas, no. Por eso es que nosotros decimos que eso es las bases del poder popular. El poder popular, el pueblo es el que decide y sube y hace la ley. Y después la ley se ejecuta hacia abajo. Bueno, esta asamblea se fijó unos determinados objetivos. Fundamentalmente son 9 los objetivos. Vamos a hablar sobre los más importantes. Uno de ellos plantea que superar la dependencia del sistema petrolero y dinamizar el desarrollo de fuerzas productivas. ¿Por qué es importante eso para Venezuela? Bueno, porque Venezuela, la historia de Venezuela, y cuando uno está por fuera, o los que están por fuera no le entienden mucho, es que dicen, ese es un país rico con gente pobre, y es verdad. Venezuela en el siglo XX, los primeros 50 años del siglo XX, 60 años del siglo XX, fue el país que más produjo petróleo. Pero cuando uno dice es que Venezuela produjo petróleo, ¿quién explotaba el petróleo? Las grandes empresas multinacionales. Las grandes empresas, sobre todo norteamericanas, bueno, y otras, porque la Shell es holandesa y la Exxon, que en ese momento era la ESO, y la Texaco y la Móvil, todas esas empresas explotaban y pagaban pues el 1% de impuestos sobre la renta y el 3% de regalía. Bueno, cuando llegó, y claro, ¿qué le dijeron al pueblo?
Le dijeron, mire, usted no necesita producir nada en Venezuela. Nosotros, con eso que ustedes producen, nosotros se los vendemos. Entonces, los muchachos y los campesinos se fueron a trabajar en el petróleo en los años 40, 30, 50. Se fueron a trabajar en el petróleo y dejaron el campo abandonado. Y todo lo que nosotros consumíamos era importado. Nuestra base de alimentación es el maíz. Y de cada 12 meses de producción de maíz, 10 meses era importado, los otros 2 meses eran nacionales. Entonces, el trigo, bueno, la base, otra de las comidas importantes de las personas, sobre todo de bajos recursos, es la pasta y el pan de trigo. En Venezuela no se produce trigo. La fruta, los zumos de fruta que más se venden son los de pera y manzana. En Venezuela no se produce pera y manzana. O sea, todo era, no el petróleo. El petróleo no es lo que las empresas, estas otras empresas comercializadoras buscaron en Venezuela. Lo que esas empresas comercializadoras buscaron en Venezuela es los dólares que producía el petróleo. Y claro, un país que no produce es un país que está expuesto pues a todo lo que está pasando en este momento. Sí, por ejemplo, crisis y todo. a todas esas crisis. No, Entonces, es importante en la Asamblea Nacional Constituyente ese punto porque se dedica mucho a producir en Venezuela. No solamente producir la parte agrícola, sino producir muchas otras cosas, ¿no? Pero no, este artículo es interesante porque cuando dice dinamizar el desarrollo de las fuerzas productivas significa hacer un plan de desarrollo para Venezuela. Claro. Y ese plan de desarrollo va a ser discutido por toda la población. Sí. No va a ser un plan que va a decidir el gobierno arbitrariamente. Eso está en el plan de la patria también. Ahí lo suba yo. En el 2013 se aprobó la ley el plan de la patria. De la patria. Sí. Aquí ahora vienen 2 puntos que yo los voy a unir porque me parece que son muy importantes. Uno, hacer constitucional las misiones y las grandes misiones socialistas. Y el otro, constitucionalizar las comunas y los consejos comunales, así como los consejos de trabajadores y trabajadoras. Bueno, me parece. Eso es el poder popular. Yo quisiera un poco, porque es que, o sea, para quienes nos están escuchando, ¿no? Porque tú lo dices con aquella facilidad y lo entiendes porque conoces de esto, ¿no? Pero el problema está en que en Venezuela se está tratando de desmontar el Estado liberal burgués y se está tratando de construir un Estado comunal. Y porque es muy difícil gobernar bajo ese esquema iniciado por Montesquieu, ¿verdad? Donde tienes un ministerio y cuando la decisión se toma en el Consejo de Ministros y empieza a bajar, cuando llega al pueblo ya el problema, en este tiempo que las cosas son tan virulentas, cuando llega ya la solución no es pertinente para ese momento. Entonces se crearon las misiones, las misiones. Esas misiones empezaron con una misión médica, porque había problemas médicos, pero el Ministerio de Salud es un paquidermo. Entonces crearon una misión donde una de las bases era una misión que fue debatida y creada entre el presidente Chávez y el presidente Fidel, comandante Fidel Castro. Barrio adentro. Llegaron a llevar a consolidar un médico cada 1.250 habitantes. Y Cuba aportó 25.000 médicos. 25.000 médicos que han ido a todas las comunidades, que al principio no había, sino que en la casa de un compañero de la comunidad se quedaba el médico y ahí ponía el consultorio, montaba el consultorio, mientras se iban construyendo los consultorios.
Y bueno, así se empezó. Pero ¿qué trajo como consecuencia? Que después del médico, porque la filosofía es la medicina preventiva, entonces después de ahí pues vino un odontólogo, después de ahí vinieron los oftalmólogos, empezaron a hacer gafas para la gente que no veía. O sea, que la salud era una salud completa. Pues, integral. ¿no? Integral. No era la salud nada más de ver si tenías fiebre o no, sino toda, integral, completa. Entonces, eso ya en las comunidades ya están construidos y está funcionando, pues, los módulos de barrio adentro. En ese módulo pues hay un médico o dos médicos o lo que sea en ese barrio. ¿Qué pasaba? Que es que los médicos no iban a las comunidades. Y cuando empezaron a llegar a las comunidades se dieron cuenta que había personas invisibles, que no existían. Personas que no tenían carnet de identidad. Por lo tanto, no estaban registrados en la escuela, no estaban registrados en el hospital, no estaban registrados en nada. Entonces tú cuando hacías presupuesto decías, voy a hacer un presupuesto para 25 millones de personas. Y resulta que tenías 30 millones de personas. ¿Y las otras 5 millones cómo vivían? Bueno, colapsaban hospitales, colapsaban una serie de cosas. Y ahí empezó otra situación. Esas personas, como no habían ido a la escuela, entonces empezó una misión educativa, misión Robinson, para alfabetizar, después la misión Rivas, que fue para hacer primaria y secundaria, y después la misión Sucre para hacer una misión universitaria municipalizada. En cada municipio del país, en cada municipio hay un núcleo universitario. Y esos 25,000 médicos que se trajeron de Cuba, pues hoy ya están siendo sustituidos por médicos venezolanos que se han ido formando en los núcleos universitarios municipales. Y así, ¿y de dónde salieron esos? De todo ese proceso educativo, Alrededor de eso han empezado a hacer otras misiones. Por ejemplo, una misión muy importante, porque dada lo que estamos hablando del vivir bien, que ese es el fundamento en lo que se basa esta Constitución, del vivir bien, del buen vivir, hay algo que también es importante, que es la vivienda. Bueno, desde el año 2013 hasta acá se han construido 1.800.000 viviendas que ha construido el Estado. Y la meta son 3 millones hasta el año 2021. Ese es el plan de Chávez. Exactamente. Hasta el 2021 se van a construir 3 millones de viviendas, que es lo que se estima que son las personas que no tenían dónde vivir, porque se encontraban esos mismos médicos, fíjate de dónde empezamos, esos mismos médicos que llegaban a una casa donde vivían los abuelos, los padres, los nietos, los bisnietos, todos vivían en esa casa. ¿Y por qué no se han mudado? Porque no tenemos dónde vivir. Entonces se han ido haciendo viviendas. Y se inició por un proceso de construcción capitalista. Buscaron a los empresarios, constructores, y le dijeron, mire, aquí tienen un terreno, construyan. Y claro, la construcción para ellos era un negocio. Y las obras las dejaban por la mitad, porque no les iban alcanzando el dinero. Y bueno, en fin, al final Chávez dijo que es que la construcción, el proceso constructivo es un proceso capitalista y eso no puede ser así. Ahora hay que hacerlo de abajo para arriba. Y empezó a formar, a través de institutos de capacitación, empezó a formar albañiles, electricistas, y el pueblo empezó a construir las viviendas. ¿Cooperativas? No, empresas de propiedad social comunal. Ah, sí, empresas, sí. Sí. Bueno. Las cooperativas es una especie de cooperativa, Sí. porque está la gente, pero es una empresa de propiedad social comunal.
Y con eso empezaron a producir. Pero las viviendas no fueron con empresas de propiedad social, las viviendas fueron con la misma gente. Llegan a una comunidad, hacen falta, hay 10 familias que necesitan vivienda. Bueno, vamos a construirla con las 10 familias. Y todas iban construyendo una que otra vivienda, las 10 viviendas, y al final se sorteaban la vivienda. Porque si tú construías una primera vivienda con las 10 familias, y esa vivienda era para la familia número 1, esa familia número 1 ya dejaba de participar a la segunda vivienda o la tercera, sino que primero construían las 10 viviendas y después se sorteaban la vivienda. Y así se fueron construyendo. Claro, ha habido muchos métodos, ¿no? Porque dependiendo del sitio, era inclusive muchos métodos y muchos tipos de materiales. Dependiendo de los sitios, había un tipo de material, había otro tipo de material. Sí, pues en las ciudades los comités de tierra urbana. Los comités de tierra urbana. Que ocupaban las tierras hasta que todo eso. El gobierno colaboraba, daba los materiales ahí y construían las viviendas. Claro. Y eso ha ido saliendo de la misma gente. Y por supuesto eso tiene se ha ido legalizando con leyes del poder popular que te dan una base jurídica. Te dan una base jurídica para la construcción del poder popular. No sé dónde, pero fíjese, estas son las leyes del poder popular, ¿no? Las leyes del poder popular son 8 leyes, 8 leyes que están aquí. La ley orgánica del poder popular, la de planificación pública y popular, la ley orgánica de las comunas, la de Contraloría Social, la del sistema económico comunal, porque hay un nuevo sistema económico, la de los consejos comunales y la del Consejo Federal de Gobierno. Esas leyes son las bases jurídicas para la construcción del nuevo Estado. Ese Estado que va naciendo y el otro que se niega a morir. Por supuesto, estos que han vivido de este Estado que se niega a morir son justamente los que están financiando toda esta guerra contra los que queremos construir un nuevo Estado. O sea que lo que está discutiendo aquí la Asamblea Constituyente es incorporar a la Constitución, es decir, los órganos de participación popular que se han ido creando en esta etapa para reemplazar lo que es la estructura que venía de la Cuarta República. Exactamente. O sea, la estructura capitalista que había en Venezuela. Sí. Otro de los... que había, no, que hay todavía. Que hay, sí, que hay. Todavía no se ha terminado de desmontar. No es fácil porque... No. Pero que venía, la estructura venía completa hasta que llegó Chávez. Se va desmontando. Y las misiones son parte de ese desmontaje. Bueno, después habla un poco de la pluriculturalidad y una cosa importante, reconocer el derecho de los jóvenes. Sí. ¿Qué participación tuvieron los jóvenes en esta Asamblea Constituyente? Bueno, como dato así, son de jóvenes estudiantes el 24, pero dentro de todos estos que se han electo de cada uno de los estados, se solicitó que de los candidatos el 50% fueran jóvenes y el otro 50% fueran mujeres. 50% jóvenes, 50% mujeres. Y bueno, y ahí se debatieron en la campaña electoral para que salieran. Y en este momento hay dentro de la Asamblea Constituyente constituyentistas de promedio de 30 años de edad, el 80%. Y eso deja mucho, o sea, te pone a pensar que lo que inició Chávez
no arroja el mar, sino que va dejando va dejando y se va consolidando y se van formando mucho más. Es muy importante esto que acaba de decir, porque muestra realmente que cuando la juventud, es decir, asume un proceso, en el cual no lo vivió totalmente, porque en el año 98 muchos de estos jóvenes tenían muy pocos años, pero lo han vivido a través de los padres, a través de la familia. Cuando lo asume es cuando ese proceso tiene la seguridad y la continuidad, es decir, de poder plasmar todo esto en cambios, en progreso. Y se han formado en revolución. Claro. Se han formado en revolución, se han formado porque esto no ha sido una revolución que ha impuesto una ideología, sino esto ha sido una revolución que ha ido construyendo una ideología. Ha ido construyendo una ideología. No es cuando Chávez inició, hablaba de un tercer camino. La tercera vía, se decía. ¿Y cuál era la tercera vía? Y empezaron a revisar, y él empezaba, cada semana te hablaba de uno, de Mariátegui, de Carlos Marx, de Lenin, del otro, y bueno, y la gente empezaba a leer, cada semana mandaba a leer, y los debates y las leyes, todas se debatían en las comunidades. Por lo tanto, lo que existe es producto. Porque tú no puedes decir, bueno, vamos a construir una revolución dentro de 50 años cuando esta gente se forme. No, tú tienes que ir formando sobre la marcha. Y con todos los errores que eso tiene muchísimos errores. Se han cometido muchísimos errores. Pero también y la gente, lo único que critica son los errores. Y te ve, son los errores. Pero nadie habla de los logros. La semana pasada pusimos en órbita un tercer satélite en Venezuela. Cuando eso ni se soñaba. La Cuarta República, tú sabes que el espacio ultraterrestre se dividió se le dio unos pedazos a todos los países, en la misma proporción que están los países en el planeta. Lo subieron y bueno, ese espacio ultraterrestre es de este país. Venezuela, en la Cuarta República, le cedió porque como nunca iba a lanzar satélites, cedió su espacio. Y para poder tener un espacio, hizo un convenio con el espacio de Uruguay. Y en ese espacio de Uruguay es que está el satélite de Venezuela, el primer satélite. Los otros dos satélites son que es de comunicación. Los otros dos son de observación y que ya están haciendo. Pero para que tengas una idea de cómo van las cosas. En Venezuela no se producía ni una sola semilla. Ahora hay un instituto de semillas que pues, está produciendo las semillas para lo que vamos a consumir. Y recuperando. O sea, hablaban estos días que había alrededor de 125 variedades de patata. Y nosotros importábamos semillas de Canadá. La patata que consumíamos en Venezuela era de semilla de Canadá. Ahora ya la patata que se consume en Venezuela es de semilla que se está produciendo en Venezuela. Eso no habla nadie. ¿Tú lo has visto en algún periódico? No. Hablan es del dictador, de eso es lo que hablan. Pero no hablan de los avances de las comunidades. Pues las comunidades están seleccionando sus semillas, las comunidades están haciendo, teníamos las fábricas de harina de maíz precocido, es de una empresa monopólica. Bueno, ya en cada comunidad, para luchar con 3 empresas monopólicas, ya en cada comunidad se están montando pequeñas empresas de maíz precocido para poder hacer el alimento que va a hacer los venezolanos, que son las arepas. Sí. A eso es un aspecto que yo quería tratar, que pasamos un poco por encima y creo que es muy importante. Las comunas, los consejos comunales y los consejos de trabajadores y trabajadoras. A ver, ¿qué objetivo se daba Chávez y el gobierno de Venezuela
con esos órganos. Bueno, es que esa es la nueva geopolítica, o sea, porque se empezó a desmontar esto, ¿no? O sea, cuando tú dices que tú tienes un Estado que está descentralizado y le acercas el poder al pueblo, que viene de presidente, después viene gobernador, después viene alcalde, y de alcalde venían las juntas parroquiales. Ese es el órgano más cercano al pueblo. El problema no es acercar el poder al pueblo. Según el artículo 5 de nuestra Constitución es que el poder está en manos del pueblo. Entonces no hay que acercar el poder al pueblo, hay que entregárselo. Entonces los consejos comunales es la base del poder. En Venezuela hay 335 municipios y hay 42.000 consejos comunales. O sea, en cada municipio se divide una nueva geopolítica, se va dividiendo y va haciendo el consejo comunal. Luego esos consejos comunales, que los que tienen la misma problemática, pues van construyendo una comuna. Y más o menos hasta ahora se han constituido unas 3.500, 4.000 comunas, que tienen que ver, suben de los consejos comunales a la comuna y ahí toman las decisiones. Ahora, el consejo comunal tiene capacidad de decisión, o sea, tiene medios, tiene posibilidades de que si discute con la población un aspecto, un problema, lo puede decidir y lo puede aplicar y resolver, ejecutar. Sí, porque si tiene un problema, lo discute, lo proyecta, lo presenta ante órganos como el Consejo Federal de Gobierno o ante la alcaldía, que la alcaldía en el mediano o largo plazo tenderá a desaparecer. Pero por supuesto, hay alcaldes, porque todavía tenemos muchos alcaldes de oposición, hay alcaldes que no creen en eso, por lo tanto no apoyan a los consejos comunales. Entonces, los recursos que vienen a los consejos comunales vienen del Consejo Federal de Gobierno, de un fondo que sale del 30% del IVA. Y con ese fondo se financian los proyectos que elaboran los consejos comunales. Y eso es parte del poder. Si tú dices que tú tienes que hacer un proyecto en tu comunidad y tienes que ir con ese proyecto a rogarle a un gobernante, pues no tienes poder. Pero si tú tienes el recurso para ejecutarlo y que no pasa por ningún gobernante, tú tienes el poder. O sea que ahora, si la Asamblea Constituyente aprueba todos estos puntos, evidentemente... Tienen rango constitucional estas leyes. Algunos artículos van a tener que cambiarse, por ejemplo, el que habla de los poderes, creo que es el quinto, que habla del poder legislativo, ejecutivo, judicial. Ahora hay que agregar las comunas, los consejos comunales y las misiones. Eso está en debate. Ese es el nuevo Estado. Eso está en debate. Claro, no, pero me refiero que va a haber cambios. Mira, tú tienes una opinión, pero tú vas allá y ellos tienen otra. Y lo bonito es que lo debaten hasta que sale algo. O sea, debe haber como un intermedio, un Estado intermedio, ¿no? Porque el Estado, tú no puedes dejar al país sin un Estado. El Estado está compuesto de esa manera, pero hay que discutir sobre un intermedio de ese Estado, un puente. Sí, eso siempre es lo que hay que hacer. Claro. Exactamente. Si no se puede hacer un cambio muy radical porque hay fuerzas que se oponen, hay que hacer... Es que lo que no puede haber es vacío. No, exacto, porque el vacío siempre sabemos quién lo llena. Sí, exacto. Otro aspecto que se va a discutir es la propiedad social de los medios de producción. Bueno, es lo que hablábamos antes de las empresas de propiedad social. O sea, pero hay empresas que están nacionalizadas en Venezuela. Esas empresas nacionalizadas, pero que no se nacionalizaron así, sino que fueron abandonadas por sus dueños y los trabajadores se apropiaron y el Estado los ayudó financieramente para que las sacaran a flote. No, y otras las compró Chávez también. Otras que se compró Chávez.
A esas ya funcionan como empresas del Estado, esas. Esas funcionan como empresas del Estado. Como pero, PDVSA, por ejemplo. Sí, bueno, pero eso es muy... ya es muy... No, eso no lo compró Chávez. No. Eso, pero Chávez lo puso en la Constitución. claro, pero Más, PDVSA... lo propuso. Y en la Constitución se discutió claro, que PDVSA fuera una empresa... Empresas que ha comprado el Estado venezolano, al igual que todos nuestros países, todos los países de nuestra América, la fueron capitalizando, privatizando toda, toda. Entonces, si tenían una empresa, por ejemplo, tenían una línea aérea, Viasa, bueno, se la vendieron a Iberia, ¿verdad? Y destruyeron todos los aviones para tener las rutas, para que no tuviera competencia. Teníamos una empresa de telefonía que se llamaba Lacan TV, pues esa se la vendieron a Telefónica. Y luego teníamos empresas navieras, venezolanas de navegación, también la vendieron. Y fueron vendiendo todas esas empresas y cuando Chávez empezaron a recuperarse. Lacan TV, la empresa telefónica, se compraron las acciones y hoy Lacan TV es una empresa bandera pues, de Venezuela. No se pudo recuperar Viasa, pero se hizo una nueva empresa venezolana que se llama Conviasa. Y hoy el Estado está empezando a tener empresas. PDVSA es una empresa que en la Cuarta República, la chatarra que tenían las empresas, fíjate lo que te dije antes, que no les interesaba el petróleo, a ellos les interesaban eran los dólares. El petróleo salía porque sí, el petróleo sale porque sí, sale. Lo que a ellos les importa es dónde tú vas a colocar los dólares y de quién van a ser esos dólares después de lo que tú vendas. Cuando el comandante presidente Chávez llegó al gobierno, el petróleo en ese momento estaba a $7 el barril. Y además el presidente de la empresa venezolana lo habían nombrado el gerente, le dieron el premio al mejor gerente del año, porque había logrado bajar todos esos precios a $7. Y claro, a nosotros no nos convenía, porque nosotros producíamos petróleo que el costo estaba en $12, $13. Estábamos perdiendo. ¿A quién le convenía? A quien consumía más. Él se dedicó a reconstruir la OPEP, se reunió pues con todos los líderes de la OPEP. Viajó mucho para Viajó y el petróleo subió a 100. Siempre había la amenaza que si subía a 100, que si subía a 120, la economía pues se iba a descuartizar y todo. Pues no pasó eso. De hecho, la gasolina la subieron a unos niveles que la culpa se le echaban a los países productores, pero resulta que ahora el petróleo bajó de 130 a 30 y la gasolina no bajó. Entonces no es un problema de los países productores, ahí hay otro problema. Entonces, todas esas relaciones de producción, pues lo ideal es que estén en manos de las comunidades, estén en manos de los consejos comunales, una empresa de propiedad social comunal. Y se han ido haciendo empresas. Hubo un paro en el 2002 donde cerraron 4.000 empresas, que no pudieron arrancar más, porque los capitalistas no la pudieron arrancar más. Bueno, empezaron con empresas de propiedad social a arrancar alguna que otra. Y han ido arrancando empresas que cierran. Una empresa enlatadora de sardinas, la abandonaron, se fueron los dueños y vinieron los trabajadores, hicieron un proyecto y activaron nuevamente la empresa. Y recuperaron la empresa. Recuperaron la empresa, está recuperada. Y así varias empresas. Mientras los medios de producción estén en manos de las comunidades, no habrá quien pare. Porque los paros, o sea, lo criminal que hubo en Venezuela no es que había huelga, es que había paro.
paraban todo. Un día llegó que no había ni prensa escrita. Y pararon, todavía no han levantado ese paro, dicen ellos. Claro, es la patronal la que paraba. Se ponían de acuerdo la patronal y la central de trabajadores para parar. Junto con la iglesia misma también. Bueno, hemos visto la importancia... Fíjate, creo que hay un último punto. Sí, de ahí que toca la Asamblea Constituyente. Sí. Que tiene que ver con la preservación del ambiente. Del ambiente, del cambio climático, sí. La diversidad, que hablábamos también. Sí. Y allá se ha ido tomando mucha conciencia en eso. Fíjate que salió una ley de pesca que prohibía la pesca de arrastre. Bueno, por supuesto, los grandes dueños de esos barcos de pesca de arrastre protestaron que no íbamos a quedar sin nada. Tal. Bueno, ¿qué ha sucedido al cabo de unos años? Que se había acabado la sardina en ese tiempo. Ya no había sardina. Estábamos comprando sardinas a Marruecos. Y después que éramos altos productores de sardinas. Bueno, ahora nos están diciendo hace unas semanas que no saben qué hacer con tanta sardina ahora. Volvió la sardina porque se está recuperando. Claro, porque el arrastre destruye todo. Todo. Y entonces hay la sardina, el mejillón, el camarón, todo eso de pesca artesanal, y eso le ha dado trabajo a muchísimos pescadores. Esos pescadores han hecho empresas de propiedad social y han puesto las empacadoras de sardinas, las productoras de camarones, de gambas, pues, de las gambas. Sí, claro. Eso es parte de eso. Eso es parte de la lucha por la protección del planeta. No, es importante todos estos puntos porque veremos, además, que este debate, cómo se desenvuelve en Venezuela, además, qué conclusiones da, porque esto evidentemente no va a quedar solamente en Venezuela este debate. Este debate se va a proyectar a toda América Latina. Venezuela es un poco un punto de referencia. Todo lo que se está discutiendo allí también va a influir al resto de América Latina, ¿no? Sí, lo difícil es que el resto de América Latina y el resto del mundo sepa estas cosas. Y claro, se va conociendo, la prensa mundial lo que sacaba todos los días es que era lo que sucedía en Venezuela, que estaban quemando centros de educación preescolar, que estaban quemando supermercados, que no había comida, pero quemaban los camiones que llevaban la comida. Y de la noche a la mañana, con la constituyente, se calma. Y ahora se calma más cuando la misma Asamblea Constituyente convoca unas elecciones regionales. Unas elecciones regionales donde todos esos que estaban en la calle, los líderes, pues, que lanzaban a quemar gente, porque hubo más de 125 muertos incendiados por eso mismo. Bueno, salen de candidatos y en estas elecciones del 30 de octubre, no, el 30 de octubre no. No. Las elecciones fueron ahora el 15 de octubre. 15 de octubre, fueron el domingo 15 pasado. El 15 de octubre. Domingo Las elecciones pasado. del 15 de octubre, pues hubo de 23 gobernaciones, que eran los que se estaban eligiendo, de 23 gobernaciones, 18 las obtuvo el chavismo. Estas elecciones son interesantes por dos aspectos. Primero, porque si tú analizas
los 8 millones de votos que hubo en la Asamblea Constituyente, y los extrapolas a la votación a los gobernadores regionales, te da ese triunfo del chavismo. Pero por otro lado, porque esta elección acalló a la prensa internacional. O sea, una prensa que sacaba todos los días 8 o 10 noticias sobre Venezuela, ahora ni siquiera habló de las elecciones. O sea, tú quieres buscar un dato sobre las elecciones, tienes que ir a alguna web especial para poder conseguir ahí los detalles y los datos. Pero fueron de 23, como dices tú, 17, y entre ellos Bolívar, también, que al final ganó el candidato del chavismo por pocos votos, pero ganó en Bolívar. Sí, y además está reconocido por los acompañantes y reconocidos por los que perdieron. Porque las elecciones en Venezuela, el proceso electoral tiene más de 15 auditorías desde que se inicia el proceso hasta que termina. Desde que se convoca. Desde que se convoca. Y todos los partidos que están participando van a cada una de las auditorías, del software, de la tarjeta de votación, en fin, de todo. Hasta el final, lo único que faltó en este momento fue una tinta indeleble que se usaba en las elecciones, que te manchaban el dedo y no te lo podías desmanchar por varios días. Para que no volviera a votar. Para que no volviera a votar. Pero eso lo fabrica la Universidad Central de Venezuela, que es opositora. Dijo que estas elecciones no las iba a hacer. Y entonces no se hizo. Pero el proceso está tan blindado que es como imposible que tú vuelvas a votar. Porque hay una identificación biométrica. Cuando tú entras al centro de votación, pones tu huella y te identificas ya como votante. Tú no puedes volver porque ya votaste. Y si vas a otra mesa, ahí tampoco estás. Entonces, esa era solamente efectos visuales. Y eso permitía que en muchos sitios, pues, personas que estaban en contra de la votación o a favor de la votación, pues lo señalaran. Entonces, eso mejor. Pero después es una votación electrónica, entonces puedes decir, es que hay fraude, ¿no? Pero tú votas y por la persona que tú decides votar, te sale un respaldo donde dice el nombre de la persona y tú lo ves y lo pones en una urna, ¿no? En una urna de votación. Y la ley dice que hay un porcentaje de mesas de votación que se auditan, que se abre esa urna y se cuentan los votos y debe coincidir con el electrónico o el que tú usaste, el digital. Y fíjate, en todas las elecciones que se han hecho en Venezuela, nunca ha habido una diferencia. Entonces dime el fraude. Cuando salen y pierden, hay fraude. Ahora dicen que el fraude es porque les permitieron antes. Pero ahí no hay fraude, esas son unas elecciones extremadamente limpias. Extremadamente limpias. Que hay ventaja en la campaña electoral, que si no... Bueno, ese es otro tema. Pero en eso del proceso electoral no hay fraude. No. La derecha, a pesar de todo esto, va a seguir fastidiando, ¿no? Sí. Lo cierto es, mira... Pero el mapa lo muestra ya. Mira el mapa. Este es el mapa. Este estado, Anzoátegui, este estado que está aquí, que es Nueva Esparta, y aquí Zulia, Táchira y Mérida. 5 estados. Los azules, pues, por la oposición. Y todo el resto del país rojo. Entonces me vas a decir tú que en Venezuela hay una dictadura. ¿Quién se atreve a decir? Y fíjate, la participación fue del 61,14% del padrón electoral. Una de las más altas. La más alta
de los últimos, de todos los procesos regionales. Procesos Que regionales. en el regional la gente vota menos, vota más Claro. nacional. De los regionales, este ha sido la más alta. Entonces no jugó la abstención, como también dijeron, ¿no? Entonces, cuando me están hablando de que había fraude, ¿de dónde lo sacaban? Porque, fíjate, hay una universidad católica, la Católica Andrés Bello, que es una universidad de oposición, seria, pero de oposición. El día anterior, ilegalmente, pues no se puede sacar el día anterior ya las encuestas, sacó un resultado de una encuesta para un poco dirigir el voto a la gente. Esta es la encuesta. Mira, los estados rojos son los estados que según ellos se iban a perder. Y los demás los ganaba la oposición. Y ya viste cómo quedó el mapa. Entonces, ese es justamente la oposición que tenemos. Chávez decía que ansiaba una oposición de mayor calidad, alguien que debatiera de verdad, porque además no tienen programa. Lo único, la gente sale a votar contra el candidato no saben ni siquiera cuál es su candidato, ni conocen el historial de su candidato. Salen contra. Salen solamente a votar contra el candidato del gobierno. Y resulta que después ellos eligen unos candidatos que, bueno. Esta Asamblea Constituyente pienso que va a ser un revulsivo para Venezuela, porque ahí se va a extender el debate. No es un problema que va a quedar reducido como los parlamentos democráticos en un lugar físico, sino que eso va a ser un va y viene de ideas, de debate, de propuestas, y que eso va a estimular a su vez más la participación dentro de Venezuela, ¿no? Estas elecciones han sido una culminación de todo un proceso, donde por un primer momento Maduro aguantó toda la crisis y el proceso de acoso de la derecha, y ahora tomó la iniciativa. Claro, yo creo que es una muy inteligente salida la de la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque después de llamar a diálogo, y muchas veces, y sentarse, y buscar intermediarios, buscaron al Papa de intermediario, y la oposición no lo aceptó, al Papa. O sea, buscaron intermediarios de todo. Seleccionaron 3 expresidentes, donde está Rodríguez Zapatero, está el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana, y creo que es un expresidente de Costa Rica. Y bueno, medio hubo unos acuerdos, pero al final tampoco, sino que ponían por delante para los acuerdos que renunciara el presidente, que soltaran al asesino de Leopoldo López. Entonces, tú no puedes sentarte a negociar, a imponer condiciones. Tú cuando te sientas a dialogar y a participar, mira, ¿qué temas vamos a debatir? Esto, vamos a debatirlo. Pero no a decirme, yo me siento si el presidente se va. ¿Cómo es eso? ¿No? Al final, el presidente se dio cuenta de que no había manera de sentarse a negociar nada con ellos, sino que habría que hacer un gran diálogo nacional. Y el gran diálogo nacional es la Asamblea Constituyente, donde hay 545 constituyentistas de cada uno de los rincones del país y de los sectores involucrados en el país. Y debatan, ahí está, en ese foro, un parlamento. ¿Qué más democrático que un parlamento? Vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a ver qué sale de ahí. Y que la mayoría de los que están ahí decidan, y después que se haga un referéndum en base a lo que ellos decidieron ahí.
Me parece que es una excelente solución. Ahora convocaron a la Asamblea Nacional Constituyente, convocó a unas elecciones de gobernadores de los 23 estados, y la próxima elección que están debatiendo ahora es las elecciones de alcaldes, que son 335 alcaldías, y el año que viene, cuando le toca, son las elecciones presidenciales. Eso es lo correcto, eso es lo correcto. Lo demás es seguir debatiendo. Bueno, Ricardo, la verdad que te agradecemos toda la información, los análisis. Creo que es muy importante este desarrollo que has hecho de la Asamblea Constituyente, sobre todo porque aquí es un tema que se está discutiendo, que lo discute la izquierda, que lo discuten muchos sectores, lo del proceso constituyente. Y creo que esta experiencia de Venezuela, espero que sirva para iniciar aquí un debate así a fondo de cómo estructurar, cómo lanzar, cómo organizar un proceso constituyente. Y Venezuela, en ese sentido, ya ha dado bastantes ejemplos de cómo se puede hacer y cómo se puede organizar la participación popular, que eso es lo importante de todo, ¿no? Porque lo que va a garantizar ahora que siga el gobierno de Maduro y que esto se aplique es la participación popular. Si no hay participación popular, el gobierno de Maduro queda vacío. Inició su campaña Chávez, él no ofreció hacer casas ni hacer nada. Él dijo, lo único que, si yo gano las elecciones en el año 98, decía, vamos a convocar una asamblea constituyente. Y cumplió. ¿Y por qué? Porque yo prefiero equivocarme con la gente que acertar solo. Y últimamente, en una de las últimas elecciones que él participó, que participamos los venezolanos, él dijo, me la juego con el pueblo. Porque le estaban pidiendo que él pusiese a dedo los candidatos. Que bueno, no, vamos a poner los candidatos, usted los pone. Usted lo dice, no, yo me la juego con el pueblo. Que el pueblo decida cuáles son los candidatos y esos van a ser mis candidatos. Eso es lo que está escrito y yo lo cumplo. Lo que digo, lo hago. Esos son los líderes. No, y por eso también el acoso a Venezuela. Claro. Para que esta experiencia no cunda. Eso es el objetivo. Eso no es una constitución hecha en un cuarto por 4 personas, sino es una constitución que ya la gente se la apropió y le cargan la constitución en el bolsillo. Y cuando hay una discusión, sacan la constitución y le dicen, no, mire, por el artículo tal, por ese artículo usted no tiene razón. Es así, porque se la conocen. Igual que estas leyes. Las leyes de los consejos comunales, todos los voceros de los consejos comunales se tienen esa ley en el bolsillo y cada vez que hay un debate sacan la ley. Mira, el artículo tal dice esto, porque conocen la ley y la ley, el pueblo se ha apropiado de las leyes. O sea, es lo que estaba hablando antes, que no es que es de arriba abajo, no es la pirámide de arriba abajo, sino que es de abajo para arriba. Y después de ahí, cuando eso llega arriba, va bajando a través de las misiones. Bueno, te agradecemos nuevamente que hayas colaborado con nosotros. Esperemos que este vídeo tenga una muy importante difusión, porque creemos que no solamente es importante para Venezuela y para el proceso de América Latina, sino que para que la izquierda aquí en España, en Europa, es decir, adquiera esos conocimientos y aprenda de esa experiencia. Bueno, desde Frente a Frente nos despedimos hasta el próximo vídeo. Le agradecemos a Ricardo su presencia aquí y ya nos encontraremos en una próxima Asamblea Constituyente o en un próximo triunfo en Venezuela en las elecciones de los alcaldes. Muchas gracias.